Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentas de poder llevar a ustedes esta segunda conversación del ciclo de conversatorios, monocultivos, explotación territorial y virus mortales como temas en la literatura hispanoamericana actual, organizado por la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Y estamos hoy de fiesta porque tenemos con nosotros a Verónica Gerber Bisecchi. Nos acompaña también Alejandra Saavedra, titular de la Cátedra Carlos Fuentes. En esta conversación en la que Verónica nos compartirá muchas cosas acerca de sus dos últimos libros y que lleva por título esta conversación A través del arte, extractivismo, radiación y contaminación en la compañía, y Otro día, poemas sintéticos. Voy a presentarlas, a leer sus semblanzas. Verónica Gerber Bisecchi nació en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1981. Es una artista y escritora mexicana que se define a sí misma como una artista visual que escribe. Se graduó de la licenciatura en Artes Plásticas de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y de la maestría en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra explora las relaciones y desafía los límites entre el arte y la literatura, texto e imagen. Ha publicado ensayos, artículos y reseñas en las revistas Letras Libres, Make, Grantad y Tierra Adentro. Su novela Conjunto Vacío ha sido reconocida como innovadora por el uso de dibujos inspirados en los diagramas de Venn, desafiante de los géneros literarios. Su obra ha sido expuesta en muestras colectivas e individuales en México, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Museo Universitario del Chopo, Casa Vecina, Galería Aldaba Arte, Museo de la Ciudad de México, Centro Cultural de España en México, el Museo Carrillo Gil, así como en Alemania y Uruguay. Como docente, ha impartido talleres en el Centro Cultural de España en México y coordinado el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Muchas gracias, Vero, por estar aquí con nosotros. Gracias Y a ustedes. nos acompaña también Alejandra Saavedra Galindo, que es doctora en Letras por la UNAM. Fue investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM entre 2016 y 2018. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Participado como conferencista y ponente en diversos congresos y eventos académicos. Ha coordinado 2 libros y cuenta con capítulos y artículos publicados en revistas internacionales arbitradas. Sus áreas de investigación son el arte conceptual y la experimentación formal en la literatura hispanoamericana actual, la obra de César Aira, la ruptura de géneros literarios en la narrativa latinoamericana contemporánea. Es profesora de literatura hispanoamericana contemporánea, literatura comparada y de teoría literaria en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hace parte del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos y es miembro fundador del CENALC. Actualmente es la coordinadora ejecutiva de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la UNAM. Y bueno, estamos muy contentas todas en esta tarde y yo las dejo para que dé inicio esta plática y regreso en unos minutos para compartir las preguntas del público. Muchas Vale, gracias y gracias Dani. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Cátedra, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, por permitirte este espacio para compartir con nuestro público un poco todo el proceso, tu experiencia de creación, de construcción, de deconstrucción y de construcción de estas dos piezas literarias. Quisiera que a lo largo de la charla abordáramos una serie de temas, desde luego vinculados a los elementos formales de las dos obras, ¿no? De Otro Día y de La Compañía. Pero no sé si te parece bien que empecemos hablando primero sobre Otro Día. Quisiera que nos contaras un poco eh, qué te lleva a ti a plantearte la posibilidad de esta reescritura de la obra de Tablada
y cómo configuras esta pieza literaria artística mixta. Hola, muchas gracias por la invitación. También muy contenta de estar acá para hablar de estos dos proyectos. Y pues esta pieza de Otro Día empezó siendo una obra para galería, ¿no? Para espacio de exhibición, para decirlo de una mejor manera. Y en realidad fue la respuesta a una invitación que me hizo el curador Daniel Garza Usabiaga, que estaba trabajando el tema de tablada y para una galería que iba a abrir sus puertas por primera vez en Nueva York, estaba proponiendo una exposición sobre José Juan Tablada y su Círculo de Nueva York, un poco para retomar esa historia del arte latinoamericano en Nueva York desde la perspectiva moderna, ¿no? Que son los temas que trabaja él como investigador también de las artes. Y pues la invitación era muy abierta y la verdad es que si él no me hubiera pedido no me hubiera hecho esa propuesta, probablemente yo no hubiera llegado ahí a trabajar con los poemas de Un Día, poemas sintéticos, este libro de Tablada que se publicó en 1919. Entonces, bueno, cuando me invitó me puse a revisar la obra de Tablada, conocía desde luego sus caligramas, ¿no? Habían sido parte como de una investigación base que yo hice hace tiempo cuando empecé a incursionar en estos espacios de la imagen-texto y lo que sí me apareció y no recordaba, o al menos no lo tenía en mente, es este libro que tiene las estampas dibujadas por él y los haikus abajo, y cuando lo vi me pareció que lo más pertinente era trabajar con ese libro. Y yo ya estaba inmersa en temas, digamos, para englobarlos como de una manera más general, sobre el futuro, a raíz de otro proyecto que había hecho en Estados Unidos, en Wyoming, con niños, en este caso para hablar de las palabras migrantes, y en los ejercicios y talleres que yo había hecho con estos niños había aparecido la idea del futuro como, pues, como una cosa a preguntarse cuando uno piensa en un lenguaje migrante, y ahí más o menos es que empezó como toda esta incursión, ¿no? O sea, digamos que es una niña en particular que fue la que escribió la palabra futuro en una hoja como respuesta a un ejercicio que yo puse en un taller, fue la que me hizo pensar como más seriamente en eso, o como más seriamente en la relación entre lenguaje y futuro, y por eso cuando reescribo los haikus de Tablada se me ocurre tratar de actualizarlos al día de hoy, ¿no? Como pensar en el presente, qué ha pasado con todas esas especies y esos elementos que él había elegido como lo más bello, qué ha pasado con ellos hoy, ¿no? ¿En qué lugar están ahora? Algo así. Sí, porque bueno, pasan varias cosas al interior de esta obra, y es que desde luego recuperas el trabajo que hace Tablada en unir dos lenguajes artísticos, el lenguaje visual con estas láminas que él mismo iluminó y creó, y el poético a través de los haikus, ¿no? Tú haces una actualización, como bien señalas, no solamente de los haikus, de la forma en la que estás construyéndolos, del discurso que empleas para construir tu versión de los haikus, sino del tema que va a ser el eje tanto de este libro y que también de alguna manera va a conectar con la compañía, ¿no? Que es esta, o sea, a ver, Tablada hace una especie como de recorrido del día, de admiración y de apreciación del curso de un día, ¿no? Y lo que tú haces en este caso es una actualización de ese día, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces quisiera eso también que nos hablaras. ¿Y cómo llegas a los elementos que finalmente configuran los haikus? Que ya creo que me habías contado en algún momento de la búsqueda a través de internet, de las palabras y de la configuración de las imágenes, ¿no? Que en este caso, pues, tú no las dibujas como hace Tablada, pero sí las dibujas, las arreglas, las modificas,
Sí, yo creo que cuando leí los haikus, no lo tenía del todo claro, pero se fue aclarando en el proceso de hacer esta reescritura, pero había algo que me molestaba en su mirada hacia la naturaleza, en esta glorificación de la naturaleza o en esta sarta o como colección de adjetivos calificativos sobre la belleza de la naturaleza. No, y no me molestaba porque piense que no sea bella la naturaleza, sino porque había algo en, digamos, la masculinidad de su escritura hacia el paisaje que me hacía pensar que también lo mismo que se le exige al paisaje, ¿no? Esta fue una de las conclusiones a las que llegué haciendo esta pieza, es que me da la impresión de que eso que se le exige al paisaje es lo mismo que se le exige al cuerpo femenino, ¿no? Y ahí había o sea, había algo ahí que me molestaba y creo que parte de esa molestia fue la que me hizo pensar que sería buena idea actualizar estos textos y, ¿por qué no, corregirlos también, ¿no? En un sentido, como cambiarles el rumbo, cambiarles incluso los elementos que los hacen posibles, ¿no? Entonces, un poco a partir de allí, empecé a buscar así tal cual en internet, en la sección de noticias de Google sobre todo, y también en otros buscadores, pero sobre todo Google, pues por ejemplo, si el haiku era sobre las abejas, ¿no? Pues entonces noticias sobre las abejas y me leía muchas noticias y digamos que sacaba algún tipo de, entre comillas, conclusión, porque tampoco quería que nada estuviera cerrado, ¿no? Pero como una especie de conclusión sobre qué está pasando hoy con las abejas, cuál es el mayor peligro, cuál es el asunto, y convertir eso, esa información dura, esos datos duros, en un poema, ¿no? Que eso ya es como posicionarse o intentar tener una posición frente a lo que debe ser la poesía en tanto un lenguaje como de adjetivos bellos, ¿no? ¿Qué pasa si es una poesía que va más hacia lo documental, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y después, en tanto las estampas que él había dibujado, que la verdad es que al principio me parecían muy literales sus dibujos con respecto de sus haikus, pero en las relecturas me di cuenta de que en realidad él había logrado hacer lo que describe Michel Foucault en su libro sobre René Magritte como un caligrama, ¿no? Que es decir dos veces lo mismo de distinta manera, ¿no? Más que sean tan ilustrativas, aunque sí lo son y eso no tiene nada de malo, pero sobre todo descubrí que lograba decir dos veces lo mismo y eso me pareció un acierto enorme de Tablada, ¿no? En tanto la relación imagen-texto. De la idea, ¿no? Sí, de intensificación de esa emoción o de esa reflexión que se está intentando plasmar. Exacto, como, sí, o sea, como que dice lo mismo, pero como lo dice de otro modo, abre algo ahí, no sé, se abre algo en el espacio entre la estampa y el texto, en el caso de él. Y yo no quería ser tan, bueno, no quería usar tan literalmente la imagen y empecé a pensar qué podría usar, ¿no? Me llevó un rato pensar en esto de las imágenes y finalmente decidí usar las imágenes que se lanzaron en el Voyager en el 77. Voy a compartir mi pantalla para mostrárselas, para que puedan verlas tal y como yo las encontré en internet, en un PDF, así medio casualmente, ¿no? Así con ese 1977. Ay, perdón. Estas son las imágenes que se enviaron en el Voyager, que pues tienen un sesgo también masculino de alguien a quien admiro mucho, que era Carl Sagan, ¿no? Con todo su equipo, desde luego, pero pues estas son las imágenes que ellos decidieron que debían ir al espacio y que nos iban a dar identidad cuando la Tierra ya no tenga vida o cuando la civilización humana se extinga por completo, ¿no? Entonces, justo ante la pregunta, ¿qué imágenes nos van a sobrevivir, ¿no? Cuando todo esto se acabe, cuando ya no quede nada, ¿no? La respuesta era, creo que solo las que van en este asteroide, porque pase lo que pase en la Tierra, va a seguir dando vueltas en el universo.
Y fíjate que a raíz de la invitación a tu charla he estado en un proceso, a esta charla, pues, de tu invitación a esta charla, he estado en un proceso de revisión de cuadernos y cosas del pasado y me encontré con que yo ya había investigado sobre las imágenes del Voyager hace bastantes años. Por ahí encontré notas en un cuaderno por ahí del 2005 que yo estaba intentando escribir un libro sobre fotografía que todavía sigo intentando escribir, ¿no? Y que ha cambiado mucho, pero me llamó la atención encontrar esta conexión, es decir, a veces cuando regreso a mis cuadernos me doy cuenta de que no es como una ocurrencia acordarme del Voyager, sino que igual yo ya lo había investigado un poco, pero pues no sé, como que no lo usé en aquel momento y se quedó ahí en algún lugar detrás del cerebro, ¿no? Ahí entre el hipotálamo y algún espacio, y de repente cuando lo necesito como que sale a la luz, ¿no? Porque a veces no tengo no tengo buenas explicaciones para decir cómo llego a un lugar, ¿no? El caso es que elegí estas imágenes y lo que hice fue dibujar, tratar de esbozar los trazos de tablada de las figuras, digamos, base que él había hecho en su libro sobre estas fotografías. Solo elegí algunas de estas fotos porque, como ustedes pueden ver acá, pues son como 100 y cacho de imágenes y los haikus son 38, entonces elegí nada más algunas de las imágenes, son 116. Y lo que hice fue usar acetona para borrar las fotos o esta impresión fotográfica, y dejar como la memoria de tablada, pero también emborronar esa memoria universal que anda ahí suelta en el universo sobre la civilización humana, ¿no? Y su relación con el planeta. Algo así, más o menos así fue como sucedió la elección de elementos sobre estas fotos, etcétera. Bueno, cuéntanos un poco cómo es el proceso para proponer una pieza literaria como esta a una editorial. Es decir, entendemos que Otro Día y la compañía también empiezan como piezas y como objetos artísticos en salas, y ahí hay un proceso comunitario o colectivo más bien, para ser más precisa, de construcción y de organización de la pieza en colaboración con los curadores. ¿Cómo le propones tú a los editores, tengo este proyecto que quiero que sea libro, y cómo es ese diálogo y esa construcción de la pieza como libro? Porque pues imagino yo que también hay un diálogo y un trabajo con los impresores, con un montón de personas que están vinculadas a la realización de estos objetos, ¿no? Sí, totalmente. En el caso así específico de Otro Día, lo que pasó fue lo siguiente. Yo presenté esta pieza, como te contaba, en esa galería, y en aquel entonces, casualmente, Marina Azagua, que también es escritora mexicana, estaba viviendo en Nueva York, estaba haciendo su doctorado. Ahora mismo no sé dónde está, si allá o acá, pero bueno, el caso es que ella estaba allá y la invité y fue un gusto enorme verla ahí en el día de la inauguración. Ahí se dio una vuelta para saludar, para ver la exposición y tal. Y cuando estábamos afuera, como en ese momento en el que pues ya estás ahí como esperando quién sabe qué, ¿no? En las exposiciones es muy raro el tiempo. Me dijo, oye, pues ya tienes ahí un libro nuevo, ¿no? Ese fue el comentario que ella me hizo después de ver la pieza. Y yo le dije, pues sí, ¿verdad? ¿No? O sea, honestamente no me había dado cuenta de esa posibilidad, ¿no? La había pensado desde el principio como una serie de dibujos únicos, que de hecho los originales están hechos en máquina de escribir, como, pues no sé, como una impresión única, ¿no? Usé la máquina de escribir sobre todo por eso. Sí. Uh-huh. Sí, como así, con máquina de escribir, y bueno, está pegado el dibujo, están enmarcados, etcétera, etcétera, ¿no? Y no lo había pensado. Entonces, bueno, ahí empezó en mi cerebro a cranearse esa idea gracias a Marina un poco. Y sí, en efecto, las ideas son comunitarias, es decir, pareciera que no, pero los comentarios que la gente
hace o me hace son muy importantes porque a veces o siempre me ayudan a seguir pensando y tal. Como por ejemplo, me acabo de acordar ahora que hace poquito también escuché a una escritora que se llama Isabel Díaz Alanís hablar de Otro Día y dijo algo que yo no me había dado cuenta tampoco y que me parece fantástico y que ahora siempre lo quiero decir, ¿no? Que es que el uso de la acetona en las fotografías le parece una especie de desfeminización en esta misma reescritura, porque la acetona es la que usamos para quitarnos, yo no uso, pero es la que se usa para quitarse el esmalte de las uñas, que es ese elemento embellecedor, hiperfemenino, etcétera, que es un poco lo que me parecía que hacía Tablada al escribir estos haikus, ¿no? Como llenar de esmalte de uñas rosa fosforescente todo, Que y era yo un además poco... un elemento que te incomodaba, ¿no? Sí, exacto, es como algo que me incomoda, entonces le pasé acetona, ¿no? O sea, lo desfeminicé en ese sentido de cómo se entiende lo femenino desde la mirada masculina, no porque sea femenino per se, ¿no? Y pues nada, como un comentario como ese también, pues no sé, me deja pensando muchas cosas y seguro se verá reflejado en algún momento más adelante en algo, ¿no? Pero bueno, el caso es que así es como empezó lo del libro y... después vino la compañía. La compañía también, curiosamente, fue una invitación de Daniel Garza Usabiaga, junto con Willy Kautz, que estaban ambos a cargo de la Bienal FEMSA de hace 2 años, que tuvo un cambio radical y se convirtió en una verdadera bienal, porque había sido hasta entonces únicamente un certamen, ¿no? Que es como se entendía la bienal, creo que en el siglo XIX, y ellos, sobre todo Willy Kautz, pues la reformó por completo y la convirtió en una verdadera bienal, ¿no? Que quiere decir hacer exposiciones, proyectos in situ, relaciones entre la comunidad, interestatales, etcétera, ¿no? Y bueno, yo, igual ahorita hablamos de la compañía, pero el caso es que curiosamente está el mismo curador detrás y ahí sí, para que veas, cuando terminé de colgar esta especie de fotonovela, que no encuentro mejor manera de referirme a ella por lo pronto, en la pared, sí dije, wow, esto podría ser un libro. Y sobre todo pensé en el libro cuando me di cuenta que había un montón de información que no iba a poder meter en la pieza de exhibición en el espacio y dije, creo que voy a tener que hacer un libro, un ensayo, pensé originalmente una crónica de mi viaje a Nuevo Mercurio y de toda la investigación para dar cuenta de esta historia. Finalmente terminó no siendo una crónica, sino una colección de fragmentos, pero ahí el libro casi unos días, cuando estaba en el montaje, unos días antes de la exposición, me di cuenta que tenía que hacer un libro porque no terminaba todavía de sacar todo lo que quería pues hacer con este proyecto, ¿no? Y ahí fue cuando yo creo que ahí en algún momento después de esa exposición fue que se lo propuse a mi editorial mexicana, Almadía, que por suerte tengo muy buena relación con ellos, saben que hago cosas raras, que implican imagen y no se asustan, ¿no? No se asustan a la primera con el asunto y también la verdad es que es una ventaja enorme poder trabajar con el equipo de Alejandro Magallanes, ¿no? Porque ellos también pues son todos diseñadores muy, muy, muy capacitados para entender muchas cosas y para dialogar muchas cosas. Y bueno, yo creo que me deben haber preguntado si tenía algo entre manos. Me imagino que mi editor me preguntó y le conté así medio como que no quiere la cosa, pensando esto no va a pasar, porque eran 2 libros con imágenes, era mucho rollo, ¿no? Era mucho cuento. Le dije que podíamos hacer todo blanco y negro en la compañía, ¿no? Ya desde el principio yo también sé el tipo de cosas que hay que adaptar y hacer para que sean posibles los libros, porque si no también se vuelven La impagables. impresión a muchas tintas sale carísimo, sí. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues eso, y me dijo que sí, me dijo sí, y vamos a hacer los 2 y van a salir al mismo tiempo. Entonces, y ahí que, o sea, tuve suerte, creo que tengo o sea, tengo una relación muy buena y encontré como un lugar donde, pues, justo el diálogo y el modo de trabajo se nos adapta muy bien de ambos lados y pues eso, como que me siento muy afortunada, la verdad, porque no creo, no es una cosa fácil, me parece, encontrar eso. Y así es un poco como se convirtieron ambos proyectos en libros, ¿no? Uh-huh.
Bueno, me van quedando ahí varias cosas sobre las que quiero hacerte comentarios. El primero, quería mencionarte ahora que estabas diciendo que fuiste consciente de que la compañía podía hacer un libro un poquito antes de que montaras la pieza en FEMSA, que una de mis alumnas estuvo en esa bienal y leímos la compañía hace un par de semanas. Cuando leímos la compañía, ella me decía, ahora me doy cuenta de que lo que yo vi allá es el libro, porque claro, la compañía empieza en FEMSA, está solamente la parte A, ¿no? Y la parte B, que es toda esta reescritura y reelaboración de cuento, de entrevistas, de otra cantidad de material, esa no hacía parte de la pieza inicial, ¿no? Y a ella sí se le, justo me comentaba eso, me decía, se lee y se entiende los dos proyectos como objetos artísticos diferentes de una manera muy distinta. O sea, se entiende diferente solo verlo como fotonovela, digámoslo así, en el muro, como pieza en el museo, y el otro como proyecto de libro. Y te lo quería comentar. Lo segundo, un poco para cerrar un poco lo de otro día y poder charlar un ratito sobre la compañía, quería preguntarte si hay alguno de los haikus que te llame especialmente la atención o que te siga o que para ti haya sido especialmente relevante a la hora de estarlo pensando y escribiendo. Yo había seleccionado un par que de alguna manera conectan con el tema de nuestro ciclo, que es esta preocupación sobre la explotación territorial, los monocultivos, la agresión que se le está causando permanentemente al planeta. Seleccioné tres, el de las abejas, que me parece impresionantísimo, además porque las abejas representan esta especie que de alguna manera nos anuncia el cataclismo ambiental, ¿no? O sea, si las abejas se acaban, la agricultura desaparece y bueno, es una cadena de desastres. Y en las abejas, el haiku es en alquiler ante el colapso de la agricultura, en alquiler. Entonces, a mí me parecía impresionante. No sé si tú tienes alguno que que recuerdes con especial entusiasmo o con especial, no sé, interés. Respecto a lo que decías de la pieza en el espacio de la compañía, sí, yo imagino que la experiencia debe ser muy distinta y qué bueno, o sea, me alegra escuchar eso. Creo que la lectura en pared es más bien fragmentaria y te queda otra idea distinta que cuando la lees en libro, pero creo que yo necesitaba que existiera de las dos maneras para que fuera posible, ¿no? Pues, no sé, algo así. Pero qué padre lo que me cuentas de tu alumna. Y de los haikus, pienso ahorita, en este momento pienso mucho en uno que es, si mal no recuerdo, Las nubes y que habla de las sustancias cancerígenas que cubren al pueblo. Yo siento que hay una conexión entre ese y la compañía, ¿no? Y de hecho también podría decirte que a veces siento que cada uno de esos haikus se va a ir conectando con otros proyectos, ¿no? Por ahí he estado haciendo algunas otras piezas y que me hacen recordar de nuevo alguno de los haikus, que al final del día, este proyecto de los haikus fue una investigación, pues no voy a decir que muy profunda, porque solo se hizo en internet, pero sí más o menos amplia. Me dejó una idea bastante clara de lo mal que están las cosas, digamos, ¿no? Entonces, como que sí, exacto. Sí, sí, Yo lo sí, sí. tenía seleccionado también justo porque, como dices, es el que conecta con la compañía. Las nubes, desde la mina, sustancias cancerígenas cubren al pueblo. Bueno, si quieres entonces pasamos un poco a hablar sobre la compañía. Igual me gustaría que me contaras cómo fue ese proceso
de construcción, de elaboración, de reescritura, de apropiación de la obra de Amparo Dávila, del cuento de José Luis Martínez, el de Juan Largo, del objeto artístico, de la pieza artística de Felgueres, que aparece también ahí adentro. Entonces, bueno, en orden, si quieres nos empiezas a contar cómo fue el proceso creativo y Sí. ya luego hablamos directamente sobre la temática. Bueno, pues funcionó más o menos igual que en el caso de otro día. Recibí la invitación de Daniel Garza Usabiaga y de Willy Kautz para participar en la Bienal, y aceptar esa invitación significaba comprometerse a hacer una serie de viajes a Zacatecas, que fue donde se llevó a cabo. Cada 2 años va a estar cambiando de sede. Este año es en Pátzcuaro, creo, y en Morelia. Entonces, bueno, eran las ciudades Zacatecas y alrededores, y la idea era hacer todos estos viajes para conocer al equipo que se había conformado allí, que ellos ya llevaban meses conformando, concursos, talleres, sesiones para compartir información, experiencias, etcétera. Conocer ese equipo paralelo curatorial con el que íbamos a trabajar todos los artistas, y proponer algo que tuviera que ver justo con alguno de los hallazgos que tuviéramos en esos viajes de campo, digamos, ¿no? Así que para mí fue muy importante entrar en contacto con ese equipo curatorial de Zacatecas, que estaba conformado por Fernando Salcedo y Eric Nava. Ellos dos fueron figuras centrales en el rápido avance de mi investigación. Digamos que eran aceleradores o cerrajeros, diría yo, ¿no? Ellos dos eran como cerrajeros, porque básicamente se dedicaron a abrirme puertas en Zacatecas, y eso agilizó muchísimo el proceso de investigación, que de otro modo yo creo que me hubiera llevado por lo menos el triple de tiempo, ¿no? Años. Y estuve así solamente 1 año desarrollando este proyecto, entonces salió bastante rápido. Y bueno, pues eso, empecé a viajar, hicimos un par de viajes en conjunto con los curadores, y después empecé a viajar sola, pues preguntándome qué hacer, buscando qué hacer. En principio me interesaba trabajar agua contaminada, contaminación del agua, por la conexión que yo podía establecer entre FEMSA como una embotelladora, ¿no? Y la labor que yo tenía que hacer como artista en Zacatecas, ¿no? De ahí un poco había nacido la idea, pero... Te interrumpo, pero hace un ratito justo mencionabas cómo toda tu obra suele tener una especie de vasos comunicantes y de hilos conductores afines, ¿no? Y ahora que dices agua contaminada, recuerdo que tienes este proyecto de la máquina distópica, que creo es anterior a la compañía. Es paralelo. Es paralelo, claro, porque ahí también haces todo este trabajo sobre, bueno, de apropiación, de reescritura, de reelaboración, ya nos contarás o harás precisiones al respecto de los términos, tanto de obra de Amparo Dávila como también de Felgueres, haces como una especie de maquinita con la que uno puede jugar a calcular, bueno, jugar, no sé hasta dónde jugarse al término, pero sí. calcular cómo, qué tantos niveles de contaminación pueden haber en un lapso de tiempo con una cantidad de elementos de trabajo manual y, bueno, en fin. Entonces es una pieza para jugar, pero con fuego, ¿no? Sí. O sea, como que puede salir quemado ahí. Jugar con el horror, jugar con el horror, exacto, tal cual. El horror como oráculo, ¿no? El oráculo del horror o algo así. Sí, esa pieza la hice paralelamente en colaboración con Canek Zapata y Carlos Bergen, y digamos que toda la investigación que había hecho sobre contaminación del agua y otra mina en particular a la que también fui, también hice toda una documentación que se llama El Bote, pues quedó, digamos, en esa pieza que también tiene, como tú dices, los elementos de Dávila y Felgueres. Y en todo caso, cuando descubrí Nuevo Mercurio, que justo leyendo artículos sobre contaminación del agua en Zacatecas, que hay muchos casos,
Por ahí alguien mencionaba en algún artículo académico, si mal no recuerdo, el caso olvidado de Nuevo Mercurio. Yo cuando leí esa frase y vi ese nombre dije, creo que este lugar me llama, ¿no? Como lo que estoy buscando seguramente está aquí. Ahora, cuando yo trabajo igual es una precisión un poco pues apresurada de mi parte, pero últimamente casi siempre cuando alguien habla de mi trabajo y se refiere al uso de estos elementos como de Amparo Dávila y de Felgueres en el caso de estas piezas o de Tablada en las otras, etcétera, se habla mucho de apropiación, ¿no? Y no es que crea que es un término incorrecto en lo absoluto, de hecho es el término con el que al menos en las artes visuales se nombró a este tipo de ejercicios casi durante todo el siglo XX, desde las vanguardias, vamos a decir, o yo qué sé. Pero como que hay algo, así como me molestaba el modo en el que veía el paisaje tablada, hay algo en el término de apropiación que ya no me gusta, ¿no? Ahora, no sé si eso va a cambiar, no sé si por decir que no es apropiación va a dejar de serlo, ¿no? Pero tengo este deseo profundo de hablar de esa apropiación de otro modo, ¿no? Ulises Carrión decía tomar prestado y eso ya de entrada me gusta más porque cuando pides algo prestado, pues está claro que hay como una economía a lo mejor más cercana a la economía del regalo en el préstamo que la apropiación, ¿no? Que a veces me suena más cercana a la extracción, que es lo que quisiera tratar de evitar, pero no por decirlo va a dejar de suceder, ¿no? O sea, evidentemente. Bueno, es el papel de los que estamos del otro lado de la crítica, de los que hacen teoría y así, de conseguir hallar nuevos conceptos que quizás se ajusten un poco más para describir fenómenos de trabajo y de construcción artística, ¿no? Sí, totalmente. Y aunque yo no me dedico a ese lado, o no tanto, al menos, de todas formas necesito pensarlo para mi propio trabajo, para el desarrollo de mi propio trabajo. Y lo que he estado pensando últimamente, o donde me interesa, es de donde me interesa pensar estos modos en los que los elementos se mezclan sería con la idea del compostaje, ¿no? Del compostaje literal que se hace con los restos de comida, con toda la basura orgánica y con las cosas que pasan en ese compostaje, las energías, fluidos, fermentaciones, etcétera, que en esa caja se mezclan y hacen que sea posible que crezca algo nuevo, ¿no? Y que digamos, lo que realmente es útil de esa mezcla abone a algo que se parece a lo que era antes, pero ya no es lo mismo, ¿no? O sea, es otro mango, pero ya no es el mismo mango, no sé, algo por el estilo. Y que creo que, o sea, de donde he estado un poco, estas ideas obviamente pues vienen mucho de la lectura del último libro de Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? De Seguir con el problema, de Anna Singh y su crónica sobre los hongos Matsutake en relación al capitalismo y cómo estos hongos crecen en las grietas de las ruinas del capitalismo, ¿no? También un ensayito por ahí, y los digo solo por si alguien de quienes nos escuchen esté interesado, ¿no? Porque creo que son lecturas que valen mucho la pena. Un ensayito muy breve de Mercedes Villalba, una investigadora argentina que me parece que está en Estados Unidos, que se llama Manifiesto Ferviente, y ella habla de lo inerte como lo que consideramos inerte como un lugar en realidad en donde la fermentación genera vida a borbotones y eso que nos da asco en realidad es la pura vida como multiplicándose. Y también el otro día estaba escuchando un podcast que organizó Mónica Nepote desde el Centro de Cultura Digital sobre pues distintos temas, hongos, composta y animales, y por allí un artista que espero no estarle cambiando el nombre, me parece que se llama Daniel Jaramillo o David Jaramillo, decía que hacer composta, él está también clavado en esta idea de algo que él llama la retórica de la composta, que todavía no sé muy bien qué es, pero que también suena interesante, y él dice que, y ya me estoy alargando muchísimo con esto, pero dice que hacer composta es hacer tierra, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que tomar todos estos elementos, en este caso de Felgueres, de Amparo Dávila y de todas las investigaciones, es un modo de hacer tierra también, de poner tierra de por medio, de asentar tierra donde pueda crecer algo. Es decir,
donde puedan crecer lecturas de otros que puedan generar cambios en los modos de entender el mundo y ojalá en ese sentido aportar algo para detener la catástrofe inminente, ¿no? Aunque eso no la va a detener, pero puede a lo mejor poner un mínimo grano de sal en el asunto, ¿no? Y es igual como comentábamos hace un ratito, un trabajo colaborativo, ¿no? En muchos sentidos. Y el trabajo colaborativo que yo creo que también es lo que va a permitir que de alguna manera la humanidad retome un poquito el curso o trate de recuperar espacios, territorio, no sé, las condiciones, las mejores condiciones para el planeta, ¿no? Sí, exacto. Como colectivas. Reconocer todas las voces que hay, ¿no? Disolver eventualmente la autoría por completo, incluso, ¿no? ¿Por qué no? Como parte de ese proceso. Atrás tienes como fondo de pantalla una de las piedras que aparecen en la compañía, que son fotografías de Elizabeth del Ángel, ¿no? Sí, estas fotos que son parte de la historia y que aparecen en momentos específicos de la historia, son piedras que yo con cierto resquemor, pero con algo de miedo, fui recogiendo de las ruinas de la mina de Nuevo Mercurio que visité y me las traje para acá y le pedí a Elizabeth del Ángel, que es fotógrafa, que me ayudara, ¿no? Porque es una fotógrafa genial de objetos, ¿no? Que me ayudara a fotografiarlas con fondo negro para que parecieran como meteoritos, ¿no? Que es otra de las historias que hay allí en Nuevo Mercurio. Y bueno, pues sí, estas fotos son de ella, y bueno, pues ahí está su crédito, ¿no? Cada página tú puedes ver quién dijo qué, cuándo. Es muy bonito porque uno puede hacer como el recorrido del trabajo que hiciste, de entrevistas, de las conversaciones que tuviste con personas que trabajaban, o que sí, que el guía que va a la mina y que te lleva hasta la puerta, que luego él tiene una especie de charla con uno de las personas que viene saliendo de la mina cargando algo ya ahora mismo, no recuerdo. Sí, trae ya tampoco me acuerdo cómo le llama él, pero es el mercurio que sacan de ahí. Obviamente el cuento, que es como el hilo conductor de la última parte también, la voz esta de Juan Largo, del minero. Y desde luego el cuento de Amparo Dávila al comienzo, la aparición de la máquina estética de Felgueres, que también era un trabajo colaborativo de uno de los artistas digitales, además de los artistas mexicanos más importantes, pero además de un artista digital que más bien que inaugura como este ejercicio del arte digital en México, ¿no? Sí, sin duda. Esa pieza es súper importante, me parece, ¿no? Para justo la historia del arte digital o del arte en internet, o no sé cómo llamarle. Que la hizo con un experto de MIT, con una beca del MIT, y que curiosamente tenía un objetivo muy estético, ¿no? Así casi puramente estético, de poder predecir las composiciones que Felgueres podría hacer si elegía cuáles son sus elementos base, ¿no? Como los elementos base con los que él puede hacer una obra. Es muy interesante ese proyecto. Y sí, o sea, digamos que ese es como el compostero, ¿no? Ir echando todo esto en el compostero y lo que salió fue pues la compañía, ¿no? Que creo que ya no acabé de decir, pero bueno, cuando vi esta cosa de el nombre de Nuevo Mercurio, pensaba que cómo era posible que existiera un lugar que se llama como otro planeta y que además es un nuevo planeta dentro del planeta Tierra, y eso me llamó mucho a poder ir, y pude ir gracias pues a la ayuda de estos curadores y también de los investigadores que me llevaron, ¿no? Eso, sí. Pues cuéntanos un poco eso, el viaje que te permite construir este fragmento de la compañía, sí. Las fotografías que componen la primera parte que las hiciste tú y luego hay un trabajo
no sé exactamente si tú las reelaboras, porque las originales no eran así como aparecen en el libro, ¿no? Sí, no. Espero que todavía haya tiempo, porque justo había estado como seleccionando de mi archivo, me regresé a mi archivo también a partir de tu invitación a este archivo, y me encontré como con una serie de fotos que, bueno, con todas las fotos, pero muchas fotos que ya no están en el libro, pero y otras que sí, pero que creo que ayudan a entender algunas cosas sobre el tipo de decisiones que tomé, ¿no? Esta es nunca había mostrado las fotos a color, es la primera vez que las muestro, así fue como fueron tomadas originalmente. Solo tengo aquí en esta selección un par de las que en efecto quedaron en la compañía, pero después lo que yo hice fue justo para generar el extrañamiento que buscaba de sentirse en otro planeta, aunque fuera este. El alto contraste me resultó muy útil, ¿no? También para acercarme a algo más abstracto y generar un poco del, ¿cómo se diría? Como del extrañamiento o de esa sensación como de extrañamiento de lo familiar, digamos, que hay en la literatura de Amparo Dávila, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues este es, por ejemplo, una gasolinera olvidada en el camino a Nuevo Mercurio, que tiene otra enorme historia que ahora mismo no me da tiempo de contar y que esa historia quedó ahí en esta foto y no sé si algún día alguien más la contará o yo misma o quién, ¿no? Pero digamos que me interesaba en este como recorrido mostrar lo que no quedó dentro de la compañía, porque creo que eso ayuda a entender qué es la compañía, ¿no? Un poco en un ejercicio medio contrario, ¿no? Aquí pues nos encontramos en el camino con una serpiente de cascabel cruzando el camino, este camino que aquí ya era de piedritas, y en algún momento esta foto estaba en la compañía, pero eventualmente decidí quitar todo elemento vivo, ¿no? No hay un solo ser vivo más que plantas, digamos, en las fotografías, pero no hay vida animal ni insectos ni nada por el estilo. Pero desde luego que en el lugar hay, ¿no? Eso era un poco como lo que quería mostrar, ¿no? Como, pues, otras maneras de ver el asunto. Y esto que me acordé y no me acordaba, de que empecé a ver ciertas señales, ¿no? Ciertos signos en los ladrillos rotos y tirados entre todas las ruinas de las minas. Es una mina gigante que tiene muchas sedes en distintos puntos del pueblo, ¿no? Y bueno, aquí se lee el SAC de Zacatecas, ¿no? Acá en este pedazo se lee Mexca, ¿no? Y entonces empecé a fijarme, ¿no? En cuanto vi uno con letras, sentí que había ahí algo que descifrar y empecé a fijarme en estos ladrillos y a tratar de ver qué decían, que obviamente pues son las marcas o qué sé yo, ¿no? De quienes hacen estos ladrillos. Aquí estos ladrillos, por ejemplo, estos restos verdosos, según me explicaron, pues son parte de los bifenilos periclorados, que son este elemento tóxico que fue exportado desde Estados Unidos y escondido en la mina como parte de la última colita de la historia de esta mina, que nada tenía que ver con lo que se extraía de esa mina. Y también restos de los procesos de la misma mina. Hasta que di con este ladrillo, que no sé si se alcanza a ver muy bien, pero ahí dice compañía. Este ladrillo sí está en el libro, pero casi no se alcanza a descifrar lo que sucede allí. Incluso abajo dice Zacat, ¿no? De Zacatecas. Y recuerdo muy bien, digamos, ahora que regresé al archivo, me acordé muy bien de que me quedó muy grabado esto de compañía, y lo que no me acuerdo bien es si yo ya tenía más claro, en ese momento me parece que todavía no tenía claro que iba a usar el cuento de Amparo Dávila, me parece que no, pero digamos que esta fue una pista que se quedó ahí, que fue muy importante porque es la que después pues le va a dar título a todo el proyecto y va a cambiar el personaje principal de Amparo Dávila por este. Eso pensaba comentarte, ¿no? Ese ser siniestro, ese ente que causa horror en la familia, aquí termina convirtiéndose en la compañía
y Guadalupe, que es que es la única, bueno, Guadalupe y Martín, que son los únicos personajes que tienen nombre dentro del cuento de Amparo Dávila, termina convertida en la máquina, ¿no? Exacto, exactamente. Y es como si esa presencia oscura se hubiera quedado por ahí, te digo, ¿no? En algún lugar de mi cabeza, porque después, cuando empecé a pensar qué texto usar, al principio incluso recuerdo haber intentado reescribir el Génesis de la Biblia, ¿no? Para volverlo como un apocalipsis en lugar de un origen, y no me funcionó. Y después, eventualmente, caí en Amparo Dávila por diversas razones. Una, porque me interesaba, porque siempre me gustaron sus cuentos, ¿no? Otra, porque los curadores, cuando me invitaron, y eso también dejó una huella ahí en la mente, ¿no? Me decían que, porque saben que siempre trabajo con archivo o con algo literario o escribo o lo que sea, que igual si se me ocurría hacer algo con algún autor zacatecano estaría muy bueno, ¿no? Lo dijeron así como un comentario de pasada durante una comida, pues si se te ocurre hacer algo con un escritor, escritora zacatecana, sería genial, ¿no? Así, de pasada. Pero pues eso te digo que se queda, ¿no? Son como los sedimentos de esa composta que se va armando en la cabeza. Y claro, pues obviamente tenía que ser un escritor o escritora zacatecana y eso pues reduce la lista bastante y de repente fue muy evidente pensar en Amparo Dávila, volver a sus cuentos, encontrar El huésped. Intenté con otros cuentos de Amparo Dávila, he de decirlo, me resistía a usar El huésped porque es un cuento demasiado conocido, demasiado famoso, ¿no? O sea, como que era, pues sí, eso, estaba como muy ahí, ¿no? Pero la verdad es que ese era el cuento que funcionaba mejor, ¿no? Entonces no había nada que hacer al respecto. Eh, y, y, pues eso, aquí nada más para seguir mostrando algunos de estos ladrillos, con una Z, ¿no? Pues que se me iban apareciendo ahí como signos y que te digo, me gustaría entenderlos ahora como sedimentos, ¿no? Lo que me dicen las personas, lo que veo, ¿no? Y todo eso se va juntando. Y esta, pues, nada más quería mostrarla, tampoco nunca la mostré, esta también quedó fuera del libro. Es una fotografía de San Felipe Nuevo Mercurio en Mazapil, ¿no? O sea, donde estuve yo. La única foto antigua que logré ver y conseguir gracias a uno de los que el día de hoy se encarga de la mina esta que está abandonada, me la mostró, me dijo que estaba en los papeles de su papá, que no sabe si es verdad o mentira esta fotografía, pero pues eso, ¿no? Ahí dice que es San Felipe. Y pues es de una época muy, en el principio, ¿no? Dicen que cuando se fundó la mina, pues hubo pues mucho dinero para todo el mundo, que venían equipos de béisbol, ¿no? Y aquí se ve un equipo de béisbol, ¿no? Por acá. Entonces yo lo que hice fue tomarle fotos y con el zoom para poder ver detalles. Y pues hay un momento en el libro que dos personas hablan de lo que ven en esta foto, pero tú no ves esta foto, ¿no? Y bueno, pues es como de esas decisiones pues que fui tomando, ¿no? Me parecía que no tenía mucho sentido poner esta foto porque ni siquiera puedo comprobar que es de Nuevo Mercurio, pero sí me daba mucha idea de qué podía pasar. Y también es una sola foto, pero si tú le tomas varios acercamientos, pues tienes muchas fotos distintas que ver y analizar, ¿no? Y bueno, esto también para mostrar que hay restos de vida, ¿no? O sea, pues cosas que eh, ahí en las ruinas pues se quedan atorados animalitos también. En fin, como muchas otras historias que no conté, ¿no? De ese viaje. Y pues eso, tenía ganas de mostrar estas fotos, ¿no? Uh-huh. Uf, pues Verónica, muchísimas gracias. Qué gesto tan generoso de tu parte compartirnos este material. Yo quedo maravillada, encantada con la conversación, con todo lo que nos has mostrado. Nos hace falta tiempo. Ya, ya, ya habíamos tú y yo hablado antes y nos hace falta tiempo para seguir revisando un montón de temas y un montón de cosas que se nos quedan por ahí, pero creo que Daniela ya nos está acompañando y trae un par de preguntas o comentarios de nuestro público, entonces pues aprovechemos y le dejamos un poquito el espacio a Dani. Sí, muchas gracias. Qué gusto y no sé, qué enriquecedor escucharte, Vero. Pensaba en esa
en que es muy fascinante la lectura que haces como en múltiples direcciones, o sea, desde los materiales hasta la voz, ¿no? O sea, no sé, es como en tu trabajo y eso no sé, me parece súper interesante. Pensaba que es como una suerte de máquina del tiempo, un poco lo que haces de todo este trabajo de reescritura, ¿no? Y, y bueno, la idea del compostaje, que sí, creo que es, no sé, cuando las escuchaba hablar acerca de esto del futuro posible, del compostaje, del trabajo colaborativo, de esta idea que decías, Vero, de hacer tierra, ¿no? Y de que ser como la propia lectura con la lectura de los otros, de la desaparición de la autoría, pues no sé, son ideas como muy ricas y que sí, ojalá nos pudiéramos quedar aquí como muchas horas más. Tengo aquí algunas preguntas que nos han llegado y comentarios. Miren, Silvia Arteaga dice, buenas tardes desde Guatemala. Marciana, ¿qué pasa? Dice, gran espacio de encuentro, gracias. Juan Verdeja, felicidades a ambas, excelente charla. Paco Tijerina, saludos a ambas, gracias por este espacio tan bonito. Y tenemos varias preguntas. Vivian HL dice, la concepción del tiempo, tanto en Conjunto Vacío como en Otro Día, poemas sintéticos, es muy interesante. En ambos recurres a una mezcla, un desorden o una yuxtaposición de eventos y de los tiempos en sí. Creo que también tiene mucho que ver con la idea de escritura de compostaje, pero la pregunta es, ¿cómo empezaste a tener o a desarrollar esta visión sobre el tiempo? Ah, mira, qué bonita pregunta. No lo había pensado. Wow. En el caso de Conjunto Vacío, la lectura que de hecho se menciona en el libro mismo, que digamos me voló la cabeza respecto al tiempo, es este libro de divulgación científica de Stephen Hawking de Historia del Tiempo, ¿no? Yo leí varias veces ese libro, me gusta mucho. Y otro que me explotó, digamos, el asunto del tiempo es el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, ¿no? Que también es pues él le explica, ¿no? En la primera página que está intentando escribir una novela que logre hacer la cuarta dimensión, ¿no? O digamos que logre desdoblar las cuatro dimensiones del tiempo y espacio. Y en Conjunto Vacío, pues la investigación partió de una pieza que sí existe, que es una tabla de madera, y pensar en cómo se marca el tiempo y se vuelve pues muy caótico por cómo lo corta el ser humano en su labor de extracción, ¿no? Precisamente, y pensar como que el tiempo puede ser como una tabla de triple A, ¿no? Como una cosa muy así, muy caótica. Y después sí creo, como bien dices Vivian, que eso se conecta con la composta. No lo había pensado, pero creo que tienes toda la razón, porque en la composta son muchos tiempos uno sobre otro que terminan por mezclarse todos, volverse tierra, como dice este artista, ¿no? Que les contaba, y hacer que crezca otra cosa, ¿no? O que empiece la vida de nuevo, pero ojalá desde otro lugar. Entonces sí creo que hay un tema con el tiempo en mi trabajo. Poca gente me lo pregunta, pero sí que lo hay, ¿no? Uh-huh. Siempre, o sea, siempre me ha interesado y empieza por libros de divulgación de la ciencia en la preparatoria, básicamente. Ahí es donde empieza mi interés por esos temas, ¿no? Por el tiempo. Mira, Rafael Pérez pregunta, ¿crees que en la literatura exista personalidad masculina o femenina dentro de las obras? Es decir, ¿crees que pueda ser identificado el género del autor por los temas que trata en el texto o la forma en que los trata? Mm. Ay, pues esa pregunta solo se me ocurre responderla con otra pregunta, ¿no? Que sería, ¿por qué es importante eso, ¿no? ¿Por qué sería importante saber cuál es el género o no de quien escribe, ¿no? Creo que hay literaturas en las que eso es importante y otras en las que a lo mejor no tanto, ¿no? Lo que sí creo que hay y que podemos ver y lo que creo que es pues más preocupante es la mirada patriarcal, digamos, ¿no? Que esa atraviesa cualquier género, ¿no? Digamos que el asunto de género o de sexualidad, para ser más exacta, pues
digamos, no me parece lo primordial, sino justo cómo a cualquier género nos atraviesa la mirada patriarcal y cómo deshacernos de ella, ¿no? Creo que eso sería al menos la pregunta que a mí me interesaría hacerle a un texto, ¿no? Digamos, está contando una historia desde una mirada patriarcal, al margen de si la cuenta un hombre o una mujer o no, ¿no? O un disidente sexual o cualquier, pues cualquier elección de género, sexualidad, etcétera, ¿no? Digamos, algo así, pero bueno, es un tema complejo, espero no estar diciendo una tontería. Sí, también Rafael Pérez pregunta, Verónica, ¿piensas que el veloz desarrollo de la tecnología pueda llegar a tener algún efecto positivo o negativo en la literatura de hoy en día? Pues yo creo que ambas, y yo creo que ya lo está teniendo, ¿no? Efecto positivo, los textos colectivos sin autor que se han escrito bajo diversos hashtags, ¿no? Como, a ver si no lo digo mal el hashtag, pero ni uno más aquí, nadie más aquí, no me acuerdo cómo se llama, que cuenta, por ejemplo, todas las vidas desaparecidas por la llamada guerra contra el narcotráfico y que no tiene autor, es un hashtag, es un texto colectivo y ahí la tecnología ha tenido mucho que ver con la existencia de ese texto colectivo. Mismo caso, todos los señalamientos del Me Too, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de las veces no se sabe quién los escribe, ¿no? Y eso también, si tú lees esos hashtags enteros como un solo texto, es un texto desgarrador que dice muchísimo sobre nuestro tiempo, ¿no? Y así varios hashtags, ¿no? Por ejemplo, eso pienso que así es como la tecnología ha afectado positivamente o negativamente a la literatura, es decir, positivamente en el sentido de la posibilidad de la disolución de la autoría, de hacer un texto realmente colectivo, y negativo tal vez, pues que ese texto genera muchísimo CO2 porque está escrito en una computadora, pero bueno, los libros impresos también, en fin, digamos, creo que todo es medio ustópico, como diría Margaret Atwood, ¿no? Todo tiene algo de distopía y utopía ahí, como un yin y yang, ¿no? Pero sí creo que es importante el modo en el que la tecnología podría cambiar a la literatura, ¿no? Un compostero es tecnología también, entonces. Claro. Sí, mira, Diana Vázquez pregunta, bueno, comenta y pregunta, dice, varias de las ilustraciones que utilizas para retratar tus historias están basadas en tu alrededor y más de la naturaleza, como en la obra Otro Día, poemas sintéticos. ¿Cómo crees que la catástrofe ambiental en la que vivimos influye en la creación de nuevos dibujos? Pues es una buena pregunta, no lo sé todavía. Digo, de nuevos dibujos míos o de cualquier persona. Yo he visto mucha gente reflexionando sobre esto desde el dibujo. Por ejemplo, hay una artista joven que se llama Sofía Probert, que está dibujando mucho alrededor de estos temas de la catástrofe de la naturaleza, y en general veo a muchas ilustradoras e ilustradores muy movidos haciendo imágenes en ese sentido. En mi caso particular, estoy tratando de pensar si hay algo después que haya dibujado después de Otro Día que tuviera que ver con eso. Y digamos que sigo haciendo diagramas, ¿no? Y por ahí es donde he seguido explorando esos caminos. Espero que salgan nuevas cosas y nuevos modos de dibujar también. A ver, ya veremos a ver qué pasa. La fotografía es una manera de dibujar con luz, entonces Claro. También. Sí, también. Hay otra pregunta un poco sobre este tema, dice Rafael Pérez también, dice, ¿de qué manera decides qué tipo de ilustración o imagen utilizar para acompañar un texto? ¿Piensas que las ilustraciones solo deben ser utilizadas para expresar lo inefable o pueden ser utilizadas como recurso de apoyo para dar potencia a las palabras? Pues yo creo que cada caso hay que verlo en su particularidad, ¿no? A veces es necesario usarlas como apoyo. No sé, si le vas a dar clases a un niño de kindergarten para que aprenda las palabras, pues a lo mejor sí, o a lo mejor el proyecto mismo en algún sentido pide que sea hecho así. Es decir, me cuesta trabajo dar una respuesta totalizadora porque en todo caso creo que toca
ver cada proyecto y ver cómo está funcionando ahí la imagen y cuál es el trabajo que hace la imagen en su relación con el texto, ¿no? O al menos es lo que he intentado hacer, o a lo que he intentado dedicarme, a tratar de entender qué pasa cuando las pones juntas, y a veces es muy atinado y otras veces no tanto, pero tampoco es que eso sea un problema, ¿no? O sea, digamos, a veces no propone mucho esa relación, es decir, muchos libros de literatura tienen imágenes, pero no necesariamente están proponiendo algo en la relación de imagen y texto, digamos, ¿no? Pero en tu caso sí hay una especie como de tejido y de comunión en donde lo visual y lo verbal están en el mismo plano, quizá lo simplifico diciéndolo así, pero en el mismo plano de importancia. Es decir, no, la imagen no funciona como un acompañamiento, como una ilustración de lo que tú estás tratando de decir a través de las palabras, sino como parte de lo que dices, ¿no? O sea, solo que lo estás diciendo ya no con palabras, sino con una imagen. Si nosotros sacamos las imágenes de tus obras literarias, la obra queda incompleta. Es como si arrancáramos un párrafo o una página, ¿no? Sí, es lo que he intentado hacer, pues, pero no creo que todo mundo cuando usa imágenes intente hacer eso y también está bien. O sea, no es que lo que trato de decir es que no hay un deber de cómo, ¿no? Yo trato de hacer eso, digamos que haya una relación, vamos a decir, simbiótica, ¿no? Que no siempre tiene el mismo porcentaje de importancia, pero, ajá. Pero pues hay muchos libros muy padres que tienen imágenes, pero que le quitas las imágenes y no les pasa nada. Pero igual está bien que las tengan, ¿no? Es lo que trataba de decir, pero sí, algo así. Está mejor como tú lo dices. Mira, hay otras preguntas. Dice, uno de los principales factores que contribuyen a la deforestación son la fabricación de libros. ¿Cómo cree que el impacto ambiental que genera afectará a los libros que recaen tanto en este tipo de formato? Dice Diana Vázquez. Sí, ese es todo un tema y ya me lo habían preguntado y me parece importante. Tomé un curso hace poco que ofreció la editorial Antílope sobre ecoedición con un editor español que lleva mucho tiempo estudiando el asunto y de hecho inventaron junto con unos matemáticos o estadistas, ya no sé, una calculadora para ver cada vez que van a hacer un libro, meten todos los datos del libro en su calculadora para ver qué huella de CO2 va a hacer, qué huella ambiental va a generar. Ahora, esa calculadora como tal no nos va a servir en México. Necesitaríamos a alguien de la UNAM que se ponga a hacer esa calculadora. Ahí les dejo la tarea si les late. Para ver eso de la huella. Pero lo que sí entendí, o sea, entendí muchas cosas que no sabía. Entendí que, por ejemplo, hay un tema con las tintas, ¿no? Digamos, que no necesariamente el uso de papel es lo más grave, ¿no? O sea, puede ser mucho más grave el hecho de que tu libro se imprima en México y se mande a Europa para distribuirse. Eso es más grave que los libros que usaste para para hacer el papel del libro, sobre todo en los tirajes como los de los libros que nosotros hacemos, que normalmente, o al menos los míos, empieza con tirajes de 1,500 ejemplares, ¿no? O 2,000 a lo más, ¿no? Luego, por ejemplo, el retractilado es mucho más dañino que todo el libro, ¿no? Claro. En fin, hay una serie ahí hay que verlo lo que quiero decir es que hay que verlo con pinzas, pero que tienes toda la razón y es algo que todos deberíamos estar pensando y preocupados, tanto los que escribimos los libros como quienes los editan y los hacen, pero bueno, hay mucho papel, por ejemplo, que no usa agua para hacerse. El tema con el papel es la cantidad de agua que se usa para hacerlo. Entonces hay unos papeles con los que no se usa tanta agua, pero en México son difíciles de conseguir. Los impresores se resisten a usarlos porque dicen que no son para las máquinas que usan. En fin, solo por poner algunos ejemplos, pero creo que es una pregunta y un tema muy pertinente que deberíamos empezar a hablar mucho más de frente y no darle tanto la vuelta a ese asunto, sí. Y podríamos hacer campaña también para que no vengan envueltos en ese plastiquito. Sí, en el retractilado. Sí, de hecho creo que ya se había medio aprobado, ¿no? Que no pueden ir retractilados, como, no sé si como ley como tal, pero creo que ya había algo al respecto, no sé.
Sí. Almadía, que es donde yo publico en México, por lo menos ya no los va a retractilar, por eso cambió todo su diseño, ¿no? Pero bueno, igualmente no es lo único, ¿no? Ese es un primer paso, ¿no? Hay que ver otras bastantes cosas, ¿no? Los químicos de las tintas, al parecer, son muy, muy, muy tóxicos, ¿no? En fin, sí. Dice Galad Sáenz, de manera personal, ¿qué te aporta o qué te inspira el uso de figuras geométricas y diagramas en tu obra Conjunto Vacío? Pensando en la geometría como parte de una ciencia exacta, la empatas con tus diálogos, describiendo sentimientos, los cuales podría decirse que no se pueden comprobar ni medir. Pues yo creo que el uso de los diagramas de Venn, me han preguntado mucho cómo llegué a eso, y creo que la respuesta más honesta que puedo dar es que era un intento por entender, sigue siendo un intento por entender lo que pasa a mi alrededor. Es decir, para mí hacer diagramas es un modo de mirar el mundo desde arriba y tratar o intentar hacer el esfuerzo de verlo fuera de mí, aunque eso es imposible, ¿no? O sea, es el profundo intento de ver desde fuera de mí, aunque sé que eso no es imposible, y las figuras geométricas me ayudan a hacer esa extrapolación, digamos, ¿no? Claro, ajá. Y acá tenemos, creo que es la última pregunta, dice Lluvia Cristerna. Hola, mi pregunta es esta, ¿cómo sabes el límite de la reescritura? ¿Hasta qué punto ya se convierte en otra cosa y no en un préstamo? ¿Es esa la finalidad? Es una buena pregunta. No sé cuál es el límite de la reescritura. O sea, creo que paradas en esa idea, podríamos decir que en realidad todo es una reescritura, ¿no? Claro. Creo que sería válido decir algo así, pero como es muy relativista, pues se vuelve como, hace de la herramienta de la reescritura algo inútil, ¿no? Entonces, por eso no lo digo así, pero en realidad podríamos decir que todo es una reescritura, ¿no? Hasta cierto punto. Y el límite, digamos que en lo personal no me preocupa, ¿no? Digamos, o sea, si paso el límite de la reescritura, pues bueno, se pasó, ya está, ni modo, ¿no? Claro. Ya se convirtió en otra cosa y listo. Pero entiendo que genera cierto resquemor, sobre todo me parece por los estatutos que desde el siglo, ¿qué será? Ya no me acuerdo si es 18 o 19, han impuesto en nuestras cabezas sobre lo que significa ser un autor, ¿no? O lo que debería significar ser un autor, ¿no? Y creo que la reescritura básicamente intenta contrarrestar esa figura lo más que pueda, aunque no renuncia a ella, ¿no? Eso es importante decir. Sí, claro. Estoy de acuerdo contigo, Vero. Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos hoy, por tu generosidad. Ya empezó a ladrar aquí, por tu generosidad y por todo lo que nos mostraste con tanta, bueno, que a mí me provocó y me parece que a muchos de quienes nos acompañan también, muchísimas reflexiones en torno justo al trabajo de la autoría, pero también al de registro, al de la reflexión a través del tiempo, al de entender cómo ocurren los procesos de las cosas, cuáles son las huellas, ¿no? que hay en lo material, pero no solamente en eso, en la propia historia, en fin, en el tiempo, ¿no? Muchas gracias Alejandra también, y a nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, te agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros. Al contrario, yo les agradezco a ustedes, a todos los que nos escuchan, por estar aquí, por sus preguntas. Las preguntas, la verdad es que siempre son muy enriquecedoras y me dejan dando vueltas. Por tus preguntas también, Alexandra, obviamente, y por la oportunidad de hacer esta charla. Ojalá sigamos haciendo cosas para terminar de enseñarles todas las fotos que tenía. No es cierto, es broma. Pero no, muchísimas gracias. Yo quedo inmensamente agradecida, ya te lo había dicho, muy conmovida por todo lo que quisiste compartir con nosotros de manera tan generosa, por el tiempo, por el espacio, por la disposición que has tenido siempre para trabajar y colaborar con la cátedra, con la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, con la UNAM.
Esperamos nosotros tenerte de vuelta próximamente, ojalá de manera presencial además. Y quería cerrar contándote que era como un pendiente que yo te había prometido, contándote que cuando se inauguró la exposición de Felgueres en diciembre del año pasado, como parte del acto de inauguración, se le regaló a Felgueres, el director de difusión cultural, le regaló a Felgueres la compañía. Entonces, quería contarte eso, que él tuvo la oportunidad de conocer tu libro y bueno, eso. Eso me deja muy tranquila. Muchas gracias. Qué bueno que lo pudo ver, la verdad, el librito. Se los Bueno, agradezco infinitamente. gracias, Vero, un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este segundo ciclo de monocultivos, extracción territorial y virus mortales como temas en la literatura latinoamericana. Los esperamos el 4 de noviembre, que tenemos el tercer ciclo con Cristian Romero y con David Gloria a la Gloria Araujo. Araujo. Ujú. Yo siempre le invierto el nombre. Ay, David, creo que David escribió una reseña de la compañía que también me iluminó mucho, o sea, sobre mi propio proceso. Perdón, Y nos estoy... está acompañando por aquí en el público. Sí. Ah, mira, qué bien, qué bueno. Saludos, David. Bueno, pues muchas gracias y hasta una nueva. Hasta Muchísimas pronto. gracias. Muchas Hasta gracias. pronto. Chao.